Mientras que Alejandra Barrales recorrió ayer la colonia Pensil en la delegación Miguel Hidalgo. Ahí refrendó su compromiso con los jóvenes capitalinos y ofreció apoyo para la educación y así mantener a las niñas y a los niños y a los adolescentes alejados de la delincuencia. La candidata de la coalición por la Ciudad de México al frente informó que seguirá visitando escuelas y universidades. Agregó que su campaña está en un buen momento para asegurar la legitimidad de su triunfo. Hoy a las 18 horas, Alejandra Barrales participará en el primer foro Conciencia para Elegir y el evento será privado. El candidato del PRI, Miquel Arriola, recorrió el pueblo de Santa María Tomatlán en Iztapalapa. Acompañado de vecinos, reiteró su propuesta de entregar una pensión de 3,000 pesos mensuales a madres de familia mayores de 60 años. También ofreció duplicar la pensión de los adultos, la cual pasará de 1,200 a 2,200 pesos mensuales. Para los jóvenes, el abanderado priista dijo que entregará una beca de transporte gratuito y creará un fondo para que los universitarios puedan pagar la totalidad del costo de su titulación profesional.